para este tema, en este momento tenemos a Inti Bonomo. Él es director de gestión ambiental de la UADE, en directo desde Argentina. Inti, te doy la bienvenida a estas pantallas de DNews para que hablemos de lo que está pasando tanto en Argentina como en Uruguay y en Chile con la sequía y los incendios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien por allá? Buenas tardes. Sí, queremos hablar de lo que pasa por ese lugar del continente, sobre todo en tu país, en Chile y en Uruguay. Muy preocupante porque las temperaturas además no parecen bajar a estas alturas del año. Sí, bueno, lo que tenemos son dos factores, ¿no? Que están, por lo menos en Argentina, operando, que son el cambio climático por un lado, y con eso, si bien la temperatura media global de la Tierra está aumentando, lo que trae como consecuencia secundaria es que aumenten, por ejemplo, las sequías. Entonces, no es que nosotros necesariamente vamos a ver que de repente la temperatura está en 60 grados, no funciona así, sino que vamos a ver desajustes en el clima que nos provocan estas cosas como sequías de largos meses o incluso años cuando no es normal que se den. Y ese va a ser un factor, digamos, ¿no? Sí. Y el otro factor que está operando es la deforestación, la quema de humedales, que son los sistemas que nos hacen de buffer frente a esos cambios en el clima, justamente. Es decir, justamente esos bosques que retienen agua, esos humedales que retienen agua, al no tener una política activa de conservación sobre ese tipo de ecosistemas, este factor, que es el cambio climático, impacta con mucha más fuerza. Ok, y es que, ¿cómo funciona el tema de la sequía? Digamos, estudiemos las raíces ya del problema, y es que se seca la parte del subsuelo, ¿puede ser? Bueno, va a depender del tipo de sequía que estemos atravesando. Lo que pasa en el perfil del suelo, que es donde está el agua almacenada, es que el agua va bajando cada vez más, es decir, se va secando desde el perfil más superficial al menos superficial. Y si la sequía dura mucho, por supuesto puede haber grandes problemas de contenido hídrico en el suelo, incluso dando principio a algunos fenómenos de salinización. Lo que ocurre con el suelo, la salinización es un fenómeno que no queremos, digamos, porque después es muy difícil poder plantar, poder cosechar, que un bosque se restaure en un suelo salinizado. Pero lo que ocurre es que el agua normalmente tiene un montón de solutos, es decir, un montón de partículas dando vueltas, que cuando se evapora, el agua es la que se evapora y las partículas quedan. Esas partículas provocan salinidad. Entonces, cuando hay sequías muy inesperadas, pero muy prolongadas, pueden empezar a darse algunos de esos fenómenos. ¿Y hay alguno de estos riesgos latente en el territorio argentino? Sí, lamentablemente la salinización no hablaría de un fenómeno de salinización porque la sequía, hasta donde yo sé, no estaría provocando algo así, pero sí lo que tenemos es un sector productivo del campo muy preocupado por las condiciones de sequía que está habiendo. Ya venimos de 3-4 años de Niña, que ese es un fenómeno que se suma a la tendencia al cambio climático. Bueno, está muy complicada la cuestión, pero ahí yo aprovecho para decir algo que siempre digo, que es que cuando los ambientólogos o ambientalistas queremos que haya una ley de humedales, queremos que haya una política activa de conservación, es en parte para prevenir esta situación, porque muchas veces se ve al ambiente como algo contrario a lo productivo, ¿no? Algo que nos va a costar plata. Bueno, pero hay que empezar a verlo como algo que si no lo incorporamos, nos va a costar mucha más plata, como es esta sequía, ¿no? Que por supuesto no es que si conservásemos los humedales no existiría la sequía, pero sí que sería mucho menos grave en las consecuencias. Y bueno, obviamente en el marco de esta ley, que me parece importante que los ambientalistas estén al frente, ¿cuál sería la solución planteada en esta ley y cómo podrían encarar el tema, digamos, inmediatamente? Porque la solución se requiere hoy, no se puede esperar a que sesione el Congreso posteriormente y saquen una ley. Exactamente, y nosotros ahí en esa ley lo que decimos es, lo primero que hay que hacer, fíjate lo básico que estamos hablando, ¿no? Inventariar los humedales, es decir, mapearlos, saber dónde están, qué características tienen. Nosotros, si bien hay equipos de investigación que han hecho trabajos en distintas zonas del país, no hay un mapa unificado que tenga peso legal
para saber cuáles son y dónde están, para poder después gestionarlos y decir, bueno, ok, esta zona es muy importante, esto no va a haber que tocarlo, pero esta zona quizás no es tan sensible, entonces podemos jugar un poco más. Esas cosas son las que pide la ley, con varios años además de planificación, porque no es que de un día para el otro puedes decir, bueno, acá es un humedal y no se toca y ya está. Claro. Pero bueno, necesitamos empezar y cuanto antes empecemos, menos plata vamos a perder, eso sin duda. Sí, y bueno, las pérdidas también para el planeta. Otro de los focos de esta noticia también es el incendio, los incendios Sí. que se han presentado en Uruguay y en Chile. Ya analizamos lo que pasa en Argentina. Ahora, los incendios que se han dado en las últimas semanas son totalmente preocupantes, lo que está pasando allí. Sí, ahí está operando el primer factor, digamos. Yo no me quiero meter en política de Chile porque no la conozco en detalle, pero ahí está operando sin dudas un primer factor, que es este cambio climático que nos está dando la bienvenida a una nueva era donde estas condiciones de sequía hacen justamente que ante el menor descuido de un fuego mal apagado en un lugar turístico, de una quema que antes se hacía históricamente en un pastizal, pero que ahora ya no se puede hacer de la misma manera. Eso, en las condiciones de sequía y de viento que hay, levanta rápidamente un fuego increíble y se provocan estos incendios que son muy difíciles de sostener también, o de apagar, perdón, porque justamente esa sequía conspira contra que haya condiciones para que los bomberos se puedan meter y hacer los cortafuegos y demás. Con lo cual ahí, digamos, todos los países de Latinoamérica tenemos que entender que cambió la situación climática, es decir, lo que antes alcanzaba para prevenir los incendios, ahora no alcanza. Es decir, no alcanza con que el presupuesto se mantuvo, con que aumentó un 10%, no, estamos hablando de que tenemos que incrementar los presupuestos en 100, 1000, 2000% para poder empezar el presupuesto y el equipo, los profesionales, para poder empezar a gestionar esta nueva ola de incendios que lamentablemente llegó para quedarse. Bueno, Inti Bonomo, director de gestión ambiental de la UADE, en directo desde Argentina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día. Gracias a ustedes. Hasta luego.